que a veces se confunden. Son distintas, pero se confunden y debemos de tener entendimiento de ello. Y es lo que significa bendición y lo que significa abundancia. ¿Sí? Bendición y abundancia. Diga conmigo, bendición, y abundancia. La palabra de Dios nos habla de las dos cosas en relación a Dios con nosotros, ¿verdad? Habla de la abundancia y habla también de la bendición. Pero para que nosotros podamos tener entendimiento de ello y poder disfrutar de todo lo que Dios nos quiere dar, sabiendo que todo lo que Dios nos da es por su misericordia, es por su gracia y es por el precio que ya fue pagado por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nada tenemos de Dios que merezcamos por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, nada tenemos de Dios que merezcamos por nuestros propios méritos. Todo lo que recibimos de Dios es por su misericordia, es por su gracia. Si tenemos entendimiento de ello, vamos a ser siempre agradecidos y vamos a poder bendecir su nombre siempre. ¿Sí? Nosotros recibimos bendición de Dios, pero también nosotros bendecimos a Dios con nuestra adoración. Y nuestra adoración es una muestra de nuestro reconocimiento que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, lo hemos recibido de la mano de Dios y es por su misericordia. Incluso hay cosas o situaciones incluso difíciles, situaciones difíciles en nuestra vida que también recibimos de parte de Dios. Y es también por su misericordia y su gracia, porque Dios, su principal objetivo en nosotros es prosperar nuestra alma, es depurar nuestro corazón, es limpiar nuestro corazón de toda la maldad que como cristianos todavía tenemos, y es por eso que somos como somos. Somos salvos por gracia, quizás servidores, ministros del Señor Jesucristo, pastores. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Aunque somos salvos y aunque somos obreros, siervos, ministros, todavía tenemos pecado y tenemos maldad en nuestro corazón. ¿Estamos? Así es que el objetivo de Dios es no solamente, al haber enviado a Cristo Jesús, no solamente es para salvarnos de la paga del pecado, como todos ustedes ya saben, sino también para salvarnos de toda esa maldad que hay en nuestro corazón, de la causa del pecado. ¿Y con qué propósito? Para que usted y yo seamos de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que vamos a ver la diferencia entre lo que es bendición y lo que es abundancia de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros busquemos las dos cosas en el orden correcto. En el orden correcto. Vamos a empezar por lo que nuestro Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. A veces pensamos que la felicidad o la vida o las cosas consiste en la abundancia de los bienes. Todos tenemos esa tendencia a querer buscar tener bastante de las diferentes cosas, principalmente del dinero, ¿verdad? Creo que en todos pasa o ha pasado aquel pensamiento donde, si yo tan solo tuviera $1,000,000, entonces yo haría esto y sería feliz, porque, mire, y pensamos de esa manera, ¿verdad? Si tan solo tuviera ese carro, si tan solo tuviera esa casa, en nuestra enfermiza percepción de la realidad, pensamos que si tenemos algún tipo de cosas o abundancia de ciertas cosas, pensamos que eso va a traer felicidad, va a traer un gozo permanente a nuestra vida. Sin embargo, tenemos que entender como cristianos que eso es un engaño de nuestro corazón, porque recuérdese que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? Ese es un engaño de nuestro corazón y por supuesto también es un engaño que viene de afuera, viene de Satanás, principalmente del espíritu de Mamón, que nos hace pensar o creer que si yo tengo abundancia de las cosas, entonces yo voy a tener felicidad y voy a tener vida. Sin embargo, veamos lo que Jesús nos dice al respecto, porque lo que importa para nosotros como cristianos es lo que la palabra de Dios dice. Y yo le pongo mucha atención a lo que Jesús dijo y su palabra permanece para siempre. Y aquí en Lucas 12:15 dice,
Aquí el caso es que le estaban pidiendo que interviniera en la repartición de una herencia. Y vamos a leer mejor el contexto. Versículo 13, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto quiere decir que solo a un hermano le había quedado la herencia, me imagino. No sé, esa impresión da, ¿verdad? Entonces esta persona se acerca a Jesús y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Paremos un momento ahí, hay un dato importante aquí. Fíjese que le dice maestro. Esta persona se acercó a Jesús y lo veía solo como maestro. Lo vio como alguien que lo podía ayudar en asuntos naturales, nada más. No lo vio como el Señor, no lo vio como el Cristo, mucho menos lo vio como el Salvador. Solo lo vio como un maestro. Le dijo: Maestro, y como vio la influencia que tenía, la sabiduría que tenía, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y entonces Jesús le dice en el versículo 14, mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? ¿Qué respuesta la de Jesús? ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Pero se está refiriendo a algo natural, ¿sí? Y en el versículo 15 les dice, y les dijo: Miren, cuídense de toda avaricia. En su Biblia dice guardaos, pero yo lo traduzco al español. ¿Sí? Dice: cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste ¿en qué cosa? En la abundancia de los bienes que posee. Esto es bien importante. Aquí Jesús hace una declaración muy poderosa, porque cuando vemos en la concordancia de Strong, lo que significa vida acá en griego es la palabra zoe. La palabra zoe, aunque en la concordancia de Strong también su significado es como tener vida, como respirar, pero realmente la palabra zoe se refiere a la vida divina, se refiere a la naturaleza divina, se refiere a lo que el Padre nos quiere dar como herencia, su naturaleza, su carácter, su nombre, su gloria. Y alguien podrá decir: es que Dios no comparte su gloria con nadie. Si no comparte su gloria con nadie, que no califique. Porque si nosotros vemos en Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17, claramente dice que la herencia que Dios nos quiere dar son las riquezas de su gloria. ¿Estamos? Y acá Jesús dice: miren, cuídense. En otras palabras, vean los motivos por los cuales quieren las cosas. Porque normalmente nosotros anhelamos una serie de cosas y abundancia de cosas movidos por la avaricia, por la codicia. ¿Sí? Avaricia es querer tener más de lo que ya tenemos. Y codicia es querer lo que otro tiene pero que nosotros no tenemos. Y eso es miren, créanme que esto es lo que más problemas causa en la vida de nosotros, los seres humanos, porque esto nos afecta a todos. Cristianos, no cristianos, a todos. Nos afecta la avaricia y la codicia. Y de hecho, no es fácil liberarse de estas cosas. Aquí Jesús dice: cuídense. Pero nos dice, antes dice: miren, o sea, desen cuenta. Esa palabra miren es algo así como pónganle atención a su corazón, a sus deseos. ¿Qué es lo que los está impulsando a querer tener más de lo que ya tienen o a querer tener lo que otro tiene y que ustedes no tienen? Porque eso es lo que causa mayor sufrimiento en nosotros, en todas las personas. ¿Sí? Y el 10º mandamiento, ¿se recuerdan? Que el crecer y madurar espiritualmente, limpiar nuestro corazón de toda la maldad, nos lleva al final de cuentas a ser liberados de la codicia y de la avaricia. Es por eso que el 10º mandamiento dice: no codiciarás, y da una lista de cosas de las que no tenemos que codiciar. Y hasta que hasta que somos liberados y sanados de la codicia y de la avaricia, es que entonces vamos a parar de sufrir. Paremos de sufrir.
¿Estamos? Jesús dice, miren, cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre, cuando aquí dice la vida del hombre y vemos que la palabra vida se refiere a su carácter divino, a esa vida que Jesús vino a darnos y quiere que la tengamos eternamente, es por eso que Él vino a salvarnos y a darnos vida eterna, a transformarnos para que tengamos el carácter, la mente, el corazón de Dios eternamente. Entonces podríamos ver este versículo como el propósito de Dios para ustedes no consiste en la abundancia de los bienes. Porque el propósito de Dios es que tengamos su carácter, que tengamos su naturaleza divina. ¿Cómo lo sabemos? Dejemos un dedito acá en Lucas capítulo 15 y vamos a segunda de Pedro, por favor, acompáñeme. Es poderoso entender la palabra de Dios y entender lo que Dios nos quiere enseñar. En segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Y cuando lo tengan me dicen. Y usted también, los que están en casa viendo, busque ahí en su Biblia, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor. Acá dice en el versículo 4 del capítulo 1 de segunda de Pedro, vamos a leer versículos 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y aquí menciona la palabra vida y se refiere a la palabra Zoe, y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Realmente aquí debemos de leerlo, y si lo vemos en el original, dice que nos llamó para su gloria y excelencia. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido, habiendo sido liberado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la iniquidad. En su Biblia dice concupiscencia. Pero cuando ya entendemos los principios, sabemos que se refiere a la iniquidad, de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La iniquidad es la maldad que hay en nuestro corazón que nos impulsa a pecar. Es la causa del pecado. Pero vean que aquí dice, y por favor tengamos en mente esto como cristianos, todo cristiano tenemos que saber esto, entender esto, para que vivamos, dale la redundancia, una vida cristiana. Dice, acá nos dice que Dios con su divino poder, ¿sí?, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas? Bueno, que seamos participantes de su naturaleza divina. Pero para ser participantes de su naturaleza divina o de su carácter divino, tenemos que ser liberados, ¿sí?, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro carácter pecaminoso. ¿Estamos? Eso es poderoso. En eso consiste el cristianismo. En esa transformación de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina. Tenemos que sufrir una metamorfosis espiritual. ¿Queremos hablar de evolución? Pues hablemos de evolución en ese sentido. No de que el hombre viene del mono. Eso solo a un loco se le pudo haber ocurrido. Aunque creo que ese loco se arrepintió ya antes de morir. Y qué bueno. Sin embargo, evolución sí existe en el sentido en que nosotros tenemos que evolucionar de una naturaleza corrupta, pecaminosa, a la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos creó con el propósito que tengamos su divinidad, tengamos su carácter divino. Es por eso que Cristo Jesús tuvo que venir a dar su vida. Él vino a dar su vida para darnos vida. ¿Qué tipo de vida? La vida divina, la naturaleza divina, el carácter divino. Esa es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Esa es la bendición que Dios nos ha dado. Y esa es la bendición que nosotros tenemos que buscar. Porque normalmente nosotros le llamamos bendición, y por supuesto hay bendiciones de mucho tipo. La Biblia nos habla de
que Dios nos bendice también con abundancia, porque la abundancia es un efecto de la bendición. Pero normalmente nuestra mente siempre se va a lo material. Claro, lo material es parte de la bendición de Dios para nosotros. Pero la Biblia nos habla de varios tipos de bendición, ¿sí? Y de abundancia. Dios nos quiere bendecir con abundancia de gozo, con abundancia de paz. Todo eso lo menciona la Biblia, con abundancia de gracia. Pero la bendición más grande que Dios nos quiere dar, escuche bien lo que le voy a decir y por favor vamos a ir a ese versículo. La bendición más grande que Dios nos quiere dar y nos ha enviado prácticamente ya con Cristo Jesús es la abundancia de su vida, de su naturaleza divina, la abundancia de su carácter, de su corazón. Vea en Juan capítulo 10, versículo 10, por favor, el Evangelio de Juan. El tema es bastante amplio, así es que voy a tocar nada más unos cuantos versículos, pero quiero que quede claro en que la bendición de Dios es lo que usted y yo tenemos que buscar. Y como un efecto, la bendición de Dios viene abundancia de muchas cosas. Por supuesto, Dios nos da abundancia de ciertas cosas de acuerdo a los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Hasta que no entendamos eso, vamos a seguir siendo impulsados por la avaricia. Tenemos que entender que Dios dispuso que unos tengan 100 de una cosa y otros tengan 5 de esa cosa. Y este otro tenga 100 de otra cosa y este solo tenga 5 de esa otra cosa. Porque Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene planes de bien. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que entender que el plan que Dios tiene es personal. Es un plan para cada uno de nosotros. De acuerdo al propósito que Dios diseñó para nosotros en esta tierra. A la misión que Dios nos encomendó a cada uno en esta tierra. ¿Estamos? Es por eso que Él nos dice, mira, no codicies lo que tiene tu prójimo, su casa, su siervo, y no sé qué más cosas dice en el mandamiento número 10, usted lo ha de saber muy bien. Pero ¿por qué Dios nos pide eso? Porque nos dice, mira, no te fijes en lo que el otro tiene, porque yo tengo un plan para ti. Y en ese plan ya tengo contemplado darte lo que vas a necesitar para el cumplimiento de ese plan. ¿Está claro eso? Entonces, acá en Juan capítulo 10, versículo 10 dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso se refiere al enemigo, a Satanás. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Pero acá cuando habla de vida no habla de la existencia física de nuestra, pues está hablando de esa vida divina, de ese carácter divino. Acá Jesús nos dice, miren, yo he venido para darles el carácter divino, para darles la mente de Dios, para darles el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, y he venido para darles esa naturaleza en abundancia. Plenamente, no para que tengan un poquito del carácter o del corazón de Dios nada más. He venido para que ustedes tengan la plenitud del corazón de Dios, la plenitud de la mente de Cristo y del Padre. Para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso siempre menciono que Jesús vino y dio su vida, murió en la cruz del Calvario, no solamente para salvarnos de la paga del pecado. Eso solo es el principio de toda la bendición que Dios nos ha enviado con el Padre. Cristo Jesús vino para darnos el carácter, para transformarnos, para limpiarnos el corazón con su sangre, para que usted y yo seamos de los bienaventurados de limpio corazón que verán al Padre. Porque sin santidad nadie podrá ver al Padre. Sin santidad nadie puede ver al Padre. Y hay que crecer en santidad. Solo le menciona en 2 Corintios 7:1. Habla que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu, de alma, para perfeccionar la santidad en nosotros. O sea, para crecer en santidad hasta que la santidad sea perfeccionada en nosotros. ¿Estamos? ¿Y por qué no podemos ver al Padre todos? Los cristianos, los hijos, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Porque tenemos que entender que el Padre es fuego consumidor y llamas eternas. Él es fuego también.
Su naturaleza santa es un fuego que consume todo lo que es contrario a la naturaleza de Él. Me estoy dando a entender con esto. Y mire, la naturaleza de Dios, dice la palabra, que Él es fuego consumidor, llamas eternas. Y entonces nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, la Biblia nos enseña o compara nuestra naturaleza pecaminosa, la compara a la madera, al heno y la hojarasca. Y está hablando de 3 tipos de orgullo. Entonces, si nosotros nos acercamos, siendo así madera, heno y hojarasca, nos acercamos al fuego consumidor, a las llamas eternas, ¿qué va a suceder? Seremos quemados, seremos consumidos. Es por eso que Dios, en su misericordia, aunque nos ama con amor eterno, Él no permite que nos acerquemos, ¿sí?, sin que esté Cristo Jesús de por medio. Porque si nos acercamos así como estamos al Padre directamente, su fuego nos consumiría inmediatamente. Pero como Cristo está como mediador, ¿sí?, y la sangre de Cristo habla a nuestro favor, entonces Dios, en su misericordia, mire, aunque nos ama tanto, prefiere tenernos a distancia para no consumirnos. Es por eso que dice la palabra que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero el Padre, el deseo de su corazón es que usted y yo estemos con Él, que lo conozcamos, que lo veamos, que lo abracemos y que permanezcamos con Él para siempre, por las eternidades. Es por eso que en ese amor con que nos ha amado tanto, Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, número 1, no se pierda, más, dice, más tenga vida, esa naturaleza divina eternamente, para que estemos eternamente en su presencia sin ser consumidos. Cuando nosotros somos transformados y se forma el carácter de Cristo en nosotros, se forma el carácter del Padre en nosotros, nosotros vamos a hacer también ese fuego santo. Vamos a tener el fuego de Dios. Vamos a ser seres luminosos, antorchas vivas, fuego vivo. Y con ese fuego santo, entonces, al acercarnos al Padre, ese fuego es compatible. Su fuego no nos va a consumir, porque ya no va a haber en nosotros madera, heno y hojarasca. En nosotros va a haber oro, plata y piedras preciosas que nos hablan de su carácter divino, que en lugar de ser consumidas con el fuego de Dios, se purifican más y se vuelven más preciosas esas piedras. ¿Estamos? Esa es la vida en abundancia que Cristo Jesús nos vino a dar. Esa es la bendición con que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que buscar es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios nos va a traer abundancia en muchas cosas, pero nuestro corazón tiene que estar en la abundancia de las riquezas de su gloria, en la abundancia de esa vida que Cristo Jesús nos vino a dar en abundancia. Porque si pensamos que la bendición de Dios es solamente tener cosas materiales, prosperidad material nada más, personalmente conozco personas que tienen abundancia de cosas, pero su vida es un infierno. Su vida es un infierno. Por eso Jesús dice, miren, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no consiste en abundancia de cosas materiales. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro corazón busca las cosas materiales normalmente. Porque aquel que trabaja su corazón y es sano va a desear las cosas materiales que Dios quiere que desee para dárselas. Pero nuestro corazón lleno de maldad normalmente anhela, busca las cosas materiales impulsado por la avaricia y la codicia. Y Jesús dice, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado, miren cómo está su corazón. Incluso cuando oremos, Jesús nos podría decir cuando oremos, y recuerda, cada vez que vaya a orar, recuerda esto, Jesús te diría, mira tu corazón. ¿Por qué es que le quieres pedir al Padre estas cosas que ya traes ahí en tu mente o ya traes ahí apuntadas en tu lista ahí de peticiones? ¿Qué es lo que te está impulsando? Incluso hasta al pedirle por asuntos ministeriales. Padre, yo te pido que esta iglesia crezca. Y Jesús nos diría, ¿y por qué quieres que crezca?
¿Quieres que crezca la iglesia y que haya miles de personas porque de verdad sientes un amor por las almas perdidas o porque estás buscando posición, prestigio y peor aún, si estás buscando algo económico? Hasta en eso hay que tener cuidado. No es que no tengamos que orar y pedir esas cosas, hay que ver nuestro corazón, hay que examinarnos a nosotros mismos para que entonces no seamos impulsados por la avaricia, la codicia, el orgullo y todas esas maldades que hay en el corazón, sino que primeramente busquemos la vida divina y eso nos va a traer la bendición de Dios con abundancia también de otras cosas, principalmente abundancia de paz y abundancia de gozo. ¿Estamos? Esto hay que aprenderlo. De hecho, el apóstol Pablo, si me acompaña a Filipenses capítulo 4, por favor, leámoslo en nuestra Biblia porque es importante aprender de estas cosas. En Filipenses capítulo 4, mire, estos son principios que de verdad nos salvan del sufrimiento, de la preocupación, del enojo. Mire cuántas personas están amargadas porque no tienen ciertas cosas. Y se enojan y se pelean con Dios porque no tienen la casa que quieren, no tienen el carro. Mire, cuánta amargura, decepción y no sé qué otra palabra encontrar para referirme a lo que hay en nuestro corazón, porque no tenemos ciertas cosas materiales. O porque no tenemos a tal persona. Y me tocó quedarme con esta otra persona. No. Mire, es que nuestro corazón es tan engañoso y perverso. Dice así Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Mire, conocer nuestro corazón no es una cosa fácil. Solamente se puede con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos? Porque hay quienes hasta tienen cierta frustración, güey. ¿Y por qué dice aquel es más feíto? ¿Y por qué le dieron a ella? Y yo que soy más bien planchado, me dan... ¿O no? No os hagáis. Bueno, pero hay que aprender, diga conmigo, tengo que aprender. Dice acá ¿en qué les dije? Filipenses capítulo 4, versículo 12, de una vez. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A la vez. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que hay que aprender. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vea el contexto donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo dice, miren, yo he aprendido, he sido enseñado, no fue de un día para otro, tuve que crecer, tuve que dejar que Dios sanara mi corazón, tuve que dejar que el Señor hiciera su obra en mí para aprender, para entender, ¿sí? Y aprender a vivir humildemente y tener abundancia, ¿sí? Para tener necesidad, para tener hambre, así como para tener abundancia. En otras palabras, Pablo aquí dice, mire, yo he aprendido que tener gozo, tener paz, tener felicidad, no consiste en la abundancia de los bienes que tenga. No consiste en si tengo poco, tengo mucho. Yo he aprendido a ser feliz, a tener paz, a tener gozo con mi Señor Jesucristo. Y todo lo puedo hacer porque Él es quien me fortalece. En otras palabras, de acuerdo a lo que hablamos al principio, Pablo dice, he aprendido, ¿sí?, a tener gratitud y a bendecir a Dios y agradecerle a Dios, tenga poco o tenga mucho. He aprendido a tener abundancia. La abundancia a mí no me quita el sueño. La abundancia a mí si tengo no me decepciona. Y si tengo mucho tampoco me va a apartar del amor de Dios. Tampoco me va a apartar de buscar a Dios con todo mi corazón. En otras palabras, la abundancia no me va a apartar a que yo busque la bendición más grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Su vida, su naturaleza divina, su carácter, su mente, su corazón. ¿Por qué? Porque esa abundancia de riqueza espiritual permanece para siempre. Lo demás se queda.
Estamos. El problema es que si solo buscamos la abundancia de las cosas, sin buscar la bendición o la abundancia de la vida divina, el problema es que al final de cuentas nos quedamos sin el plato y sin la comida. Lo que le pasó a Lot. ¿Se recuerdan con Abraham y Lot? Solo se lo voy a contar, esto está en Génesis capítulo 13. Llegó un momento en que los dos tenían abundancia, tanto Abraham como Lot tenían abundancia de bienes. Tenían ganado, tenían oro, tenían riqueza los dos. Porque la bendición de Dios estaba con ellos. Ahora bien, el problema fue que el corazón de Abraham estaba en Dios y el corazón de Lot estaba en las cosas materiales. Ahora, ¿por qué el corazón de Lot estaba en las cosas materiales? Ojo con esto, porque vamos a hablar de los ojos. El corazón de Lot estaba en las cosas materiales porque tenía ceguera espiritual. De hecho, Lot significa, en hebreo, Lot significa velo. Velo. Y eso quiere decir que Lot era ciego espiritualmente. Él solo podía ver lo natural. Abraham podía ver lo espiritual. Entonces, cuando empezó el conflicto entre los dos, ¿se recuerdan? Eso lo puede usted ver en Génesis 13. Abraham le dijo a Lot: mira, Lot, tu visión es muy distinta a la mía. Tu corazón está inclinado a lo material y mi corazón está inclinado a buscar lo de Dios. Y le puedo decir con seguridad que el corazón de Abraham estaba inclinado a la Jerusalén celestial, porque él ya había tenido una experiencia de ver la Jerusalén celestial. Es por eso que en Hebreos dice que Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y se refiere a la Jerusalén celestial, que va a ser hecha nueva, y será la nueva Jerusalén. Ahora bien, entonces cuando empezó ese conflicto, le dice Abraham: mira, podrán, casi que le saca Proverbios, no se había escrito Proverbios, pero casi que Abraham le dice: mira, Lot, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? No, ¿sabes qué, Lot? Tú vete, tú escoge para dónde quieres ir, juntos ya no. Juntos ya no. Casi que como que Abraham también supo lo del Nuevo Testamento, donde nos dice: miren, no se junten con los hermanos, hablando de los hermanos en la iglesia, no se junten con los avaros, ni siquiera coman con ellos. Ahora bien, entonces viene Abraham y le dice: mira, Lot, escoge tú. Y como que solo habían dos lados, como que un lado desértico, hablando así de terreno natural, y un lado que era hacia Las Vegas, hacia tierra fértil. Y entonces Abraham le dice a Lot: escoge tú. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. ¿Por qué Abraham le dijo eso? Porque Abraham le estaba diciendo en más o menos palabras: mira, a mí no me interesa lo terrenal, a mí no me interesa lo material. Es cierto que Dios me ha dado abundancia, pero mi corazón no está en ello. Yo he aprendido a tener abundancia. He aprendido que la abundancia no se meta en mi corazón, la abundancia material. Yo estoy buscando otra cosa, le dijo Abraham. Así es que no me interesa irme para acá, para allá. De todas maneras, donde yo vaya, Dios me va a bendecir. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, recibe bendición de Dios. Y viene Lot, como estaba ciego espiritualmente, dice ahí en Génesis que él alzó sus ojos y vio la llanura, vio las vegas de ríos, pues, aunque tal vez en su mente están las otras vegas ya. Entonces, mire, Lot, yo le estoy poniendo, ¿cómo se llama eso? Parafraseando, ¿verdad? Ustedes, Lot, cuando vio esas tierras y vio esas vegas fértiles, Lot de haber dicho: aquí voy a hacer plata, aquí me va a ir bien. Y le dijo a Abraham: yo me voy para allá. Él vio lo natural. Y de hecho, Lot empezó a establecer sus tiendas, empezó a prosperar. Se fue por esas tierras. Lo que Lot no visualizó es que al irse en esa dirección, su corazón en lo material se estaba alejando del propósito de Dios para su vida. Y entonces, no se dio cuenta que el hecho de buscar e inclinarse a lo material, y escuche bien, siendo creyente, porque Lot
creía en Jehová, oraba a Jehová. Buscaba a Jehová, pero su corazón, en su ceguera, su corazón buscaba lo material. Y no pudo visualizar que esa avaricia, esa codicia, lo estaba llevando a Sodoma y Gomorra. Y mire cómo se va insensibilizando. Y entonces me imagino que Lot, ¡hala, cómo me bendice Jehová! Y miren, ¿ustedes qué cristianismo tienen? Si miren, esto es el cristianismo, miren toda la abundancia que tengo. Sí, pero paró en Sodoma y Gomorra y seguía buscando a Jehová, porque dice que como ahí eran perversos, dice la palabra que Lot afligía su alma todos los días de ver la perversión que había allí en Sodoma. O sea, él oraba a Dios. Bueno, usted conoce la historia. Llegó un momento en que Dios destruyó, vino el juicio para el lugar donde estaba Lot. ¿Y qué pasó? Todavía Dios en su misericordia, como era un hijo de Dios, le envió los ángeles a Lot, sal. Y todavía le hizo el favor, sal ahí con tu familia. ¿Qué pasó? ¿Perdió a la esposa? Se fue y se fue con las manos vacías. Ahora el asunto es que Lot se fue de Sodoma y Gomorra con las manos vacías y se fue de esta tierra pobre espiritualmente, sin el carácter, sin la naturaleza divina. Pero Abraham, que supuestamente le había tocado lo peor, porque Lot escogió lo mejor, y Abraham se fue donde supuestamente era lo peor. Y es más, ahí en Génesis dice que Abraham se quedó con su cabeza, o sea, con su vista hacia abajo. Él se había quedado orando. Yo no sé qué había en el corazón de Abraham en ese momento. Yo no sé qué era lo que Abraham estaba hablando con Dios, porque seguramente estaba hablando con Dios. Porque ahí en Génesis dice que cuando ya Lot se fue, porque Lot alzó sus ojos y vio la llanura y escogió por él mismo. Pero luego ahí en Génesis dice que Dios le dijo a Abraham: Abraham, alza tu vista, o levanta tu vista. Eso quiere decir que Abraham estaba con su vista hacia abajo. Seguramente Abraham estaba hablando con Dios y le estaba diciendo: Señor mío, Dios mío, yo lo que anhelo y lo que deseo eres tú. Yo la riqueza que quiero eres tú. Yo la herencia que quiero eres tú, como dice en el Salmo 73, versículo 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, oh Jehová, nada deseo en esta tierra. Conociendo todo lo que se dice de Abraham y de la unidad, de la relación que Abraham llegó a tener con Dios, seguramente él con sus ojos hacia abajo estaba diciéndole: Señor, yo no voy a escoger por mí mismo, quiero que seas tú quien me diga, porque yo lo que quiero eres tú. Y dice ahí en Génesis que Dios le dijo a Abraham: levanta tu vista. Y le dijo: y mira hacia el norte, mira hacia el sur, al oeste, al este y al oeste. Le mostró el camino de la cruz. Y le dijo: camina, recorre toda la cruz. Recorre esa tierra. Porque a ti y a tu descendencia le voy a dar esa tierra. Y usted y yo somos descendencia de Abraham, descendencia espiritual. A ti te la voy a dar. Es por eso que Abraham, escuche bien, aunque aparentemente escogió o fue llevado donde no había productividad, donde había esterilidad, Abraham, escuche bien, empezó a buscar esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y además de eso, mire, Dios le mantuvo su bendición de abundancia de cosas materiales, pero no se metió eso en el corazón de Abraham, porque aunque él tenía mucha riqueza, dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham vivió en tiendas, no se construyó una mansión, no se compró el camello de último modelo en ese tiempo.
Abraham siguió siendo el mismo, igual que Pablo. Aprendió a tener abundancia. Sabía que la abundancia de cosas terrenales era algo pasajero. Él buscó la ciudad y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así como usted y yo tenemos que buscar la nueva Jerusalén, la casa del Padre, su naturaleza divina. Esa es la bendición. La bendición trae abundancia, pero hay que aprender. Hay que aprender. Porque la abundancia, escuche bien, sin la visión de la nueva Jerusalén, sin la visión de ser de los bienaventurados de limpio corazón, la abundancia de cosas materiales nos pueden apartar. Como Lot se fue por el camino equivocado. Para concluir, solo para que podamos entender esto, acompáñenme a Deuteronomio 28:47. Y con esto terminamos y vamos a orar. Una persona puede tener abundancia de cosas materiales, pero no tener bendición de Dios. Porque la bendición de Dios va más allá de lo natural, va más allá de lo material. En Deuteronomio 28:47 dice, vamos a leer solo el versículo 47, lo que Dios le dijo a Israel. Les dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que Jehová envíe contra ti con hambre y con sed y todo lo demás que dice. Vea lo peligroso que es eso. Escúcheme, míreme un momento. Satanás le puede dar a las personas abundancia de cosas materiales. ¿Me está escuchando? Satanás y Mamón le puede dar a las personas abundancia de cosas materiales, pero no les puede dar bendición. El único que puede bendecir es Jehová, nuestro Padre. Y cuando Dios bendice, te enriquece integralmente. Es por eso, y aquí solo se lo menciono, es por eso que en Hebreos, vamos a ver, bueno, está en Proverbios, no tengo acá la cita, pero dice que la bendición de Jehová la que enriquece. Proverbios 10 ¿qué? 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, problemas, preocupaciones con esa riqueza. Abraham recibió la bendición de Dios y fue enriquecido, y alcanzó también las riquezas espirituales. Lot tuvo abundancia de cosas materiales y tuvo tristeza, tuvo pesar, terminó mal materialmente. Se salvó como panzazo, pues. ¿Estamos? Pero nosotros tenemos que aprender de esto, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender de esto. La bendición de Jehová enriquece. Dios bendice y esa bendición trae abundancia, principalmente abundancia de su gloria, de su naturaleza divina, abundancia de paz, abundancia de gozo, y nos da también abundancia de cosas materiales de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes. Pero esas cosas materiales no nos van a traer tristeza, problemas. El diablo le da a las personas abundancia de cosas materiales, pero les pasa una factura muy alta. El problema es que nos puede apartar del camino de la verdad y de la vida. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto, para que busquemos la bendición de Dios. Conclusión: hay que buscar la bendición de Dios.
la bendición de Dios. Aprendamos en la palabra, escudriñemos en la palabra qué cosas son las que traen la bendición de Dios a mi vida. ¿Qué cosas son las que le agradan a Dios, que va a hacer que su bendición se derrame en mi vida? Eso lo vamos a aprender en otra enseñanza. ¿Estamos? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a... Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Padre eterno, gracias porque nos has dejado por escrito. Señor Jesús, nos has dejado por escrito que la vida, el gozo, la paz, la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Señor nuestro, no tenemos idea de cómo está nuestro corazón. Padre bendito, te suplicamos, danos ojos para ver nuestro corazón. Danos discernimiento, habilidad divina, Padre, para poder ver nuestro corazón, así como tú nos mandas, Jesús, que podamos ver nuestro corazón. Señor nuestro y Dios nuestro, perdónanos por toda la avaricia, la codicia que hay en nuestro corazón. Señor, perdónanos por todo el enojo, la molestia, la amargura, la decepción que pueda haber en nuestro corazón por causa de no tener lo material que nosotros quisiéramos tener. Pero hoy entendemos, Señor, que lo más grande que recibimos de ti es tu naturaleza divina. Perdónanos, Padre bendito, por esta ceguera espiritual. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de gratitud, Padre, hacia lo que tú nos has dado. Perdónanos por hacer depender nuestra felicidad de los bienes, de las cosas que poseemos. Perdónanos. Eso evidencia que no hemos encontrado nuestro deleite, nuestro gozo en ti, Jehová. Perdónanos, Señor nuestro, porque inconscientemente te hemos menospreciado, Padre eterno y Señor nuestro. Perdónanos. Sálvanos, Señor Jesús, de todas estas cosas. Y dígale conmigo: Señor, yo renuncio a toda avaricia, renuncio a toda codicia que hay en mi corazón. Desecho de mi corazón toda avaricia, toda codicia, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y los celos amargos. Yo los desecho de mi corazón, porque escrito está que renunciemos a toda impiedad. Yo renuncio a estas impiedades, las desecho de mi corazón. Señor Jesucristo, sálvame, sálvame de todas estas cosas. Lávame con tu sangre, límpiame. Lávame más y más. Límpiame de toda esta maldad que hay en mi corazón. Y dale conmigo: Señor, enséñame, fortaléceme para tener gozo, para tener paz, gratitud, sea cual sea mi situación. Enséñame, Señor. Ayúdame. Entréname a aprender a vivir teniendo poco o teniendo mucho. Ayúdame, Señor, a valorar las riquezas de tu gloria, de tu naturaleza divina. Enséñame, Señor, para escoger bien, para elegir bien, sabiamente. Dame sabiduría, Padre. Cólmame con tu sabiduría, sabiduría divina, Señor nuestro y Padre nuestro. Y así como estamos, si hay una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón, y hoy reconoces tu necesidad, que Jesús salve tu alma,
porque lo vas a recibir para salvación de tu alma, no para solución de problemas de tu vida en este momento, sino para la solución del problema más grande, y es el alma. Si tú quieres recibir a Jesús en este momento, dile conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti, creo que has venido a esta tierra, que moriste por mis pecados, y creo que resucitaste y que estás vivo, Señor Jesús. Perdona mis pecados, sálvame, Cristo, salva mi alma. Dile nuevamente: salva mi alma, Cristo Jesús. Yo me rindo a ti. Gracias, Señor Jesús. Si tú has dicho estas palabras a Jesús, desde este momento has recibido la salvación de tu alma por gracia, no es por obras, no es porque te portes bien o seas santo, es por gracia, es un regalo de Dios. Has recibido esa salvación, has pasado de muerte a vida, has pasado de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, y desde ahora empieza a buscar a Jesús para que te salve de toda la maldad que hay en tu corazón y seas de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Y como un efecto, el Señor restaurará todo lo que ha pasado en tu vida. Si tú has recibido a Jesús, háznoslo saber, escríbenos para que podamos orar por ti. Y todos los demás, digámosle: Padre, te agradecemos por tu misericordia, por tu gracia, porque tú eres quien nos sostiene. Vamos, dígales: Padre, gracias porque me sostienes, me sustentas, me alimentas, me vistes. Gracias porque suples todas mis necesidades. No me faltará, me sobrará, porque la bendición de Jehová me alcanza plenamente, y la bendición de Jehová me enriquece espiritualmente y en todas las áreas de mi vida, y no me añade tristeza, problemas con esa prosperidad. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Dios y un fuerte aplauso a nuestro Dios, y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo.